Hola, buenas noches a todos y muchas gracias por las palabras tan emotivas por un lado y tan importantes que han compartido con nosotros. Yo quisiera ser muy breve, trataría ojalá de que nos dé tiempo de interactuar. Comenzaría diciéndoles algunas pequeñas reflexiones sobre el proceso relativo a Ernesto Zedillo en Estados Unidos. Primero, bueno, ya ha quedado muy claro, pero yo quisiera que ustedes tengan clara esta idea. El proceso que se le sigue en Estados Unidos a Ernesto Zedillo es un proceso civil. Esto quiere decir que en ningún caso, derivado de esa demanda, Zedillo podría ir a prisión. En ningún caso. Lo que él podría enfrentar si esto procediera es tener que pagar una indemnización a estas 10 personas que están pues solicitando que la justicia de Estados Unidos reconozca el crimen que cometió Zedillo. Ahora, lo que Zedillo, su defensa y también el gobierno federal panista han estado argumentando en este caso es la figura de la inmunidad soberana. Quisiera tratar de explicarles muy brevemente que la inmunidad soberana es un instrumento, digamos un principio también del derecho internacional, pero que tiene una lógica muy importante en el derecho diplomático. Es decir, el presidente de un país, en teoría, no debe ser juzgado por las cortes de otro país, porque esto implicaría, imagínense, ¿no? Si un presidente si el presidente de Venezuela va a Estados Unidos y de pronto lo detienen y lo quieren procesar en ese país, implicaría, digamos, subordinar a Venezuela al tercer, bueno, a este otro estado. La lógica de la inmunidad soberana es que pues no se pueda, digamos, humillar a otro país cuando se siguen estos procesos. Sin embargo, este caso, el caso de Ernesto Zedillo, no es una situación así de clara. ¿Por qué? Porque Ernesto Zedillo ya no es presidente de México. Y esto implica una diferencia sustancial. Por ejemplo, el juez Baltasar Garzón, que es un juez español, ha sostenido en resoluciones judiciales que la inmunidad soberana no puede aplicar respecto a expresidentes, ¿no? A jefes de Estado que ya no están en funciones. Este criterio ha sido además validado o reiterado por la Cámara de los Lores, que en Inglaterra funciona como un tribunal, de hecho es el tribunal más importante de Inglaterra. Y ellos han reiterado esto, que la inmunidad soberana no implica, digamos, impunidad de por vida para una persona, sino evidentemente esta otra cosa que yo les decía, que es pues que a un país se le respete a sus jefes de Estado, a sus presidentes electos, pero no que de por vida sean excluidos de la justicia, ¿no? O que no tengan que enfrentar procesos ante la justicia en ningún caso. Entonces, la verdad es que la petición que está haciendo el gobierno federal mexicano y que muy probablemente asuma el gobierno norteamericano es en realidad un error, digamos, sería un precedente muy negativo. Estados Unidos se estaría convirtiendo, ustedes conocen esta frase, ¿no? Los paraísos fiscales donde los narcotraficantes llevan su dinero, o donde pues sí, se lleva el dinero porque no hay controles. Bueno, Estados Unidos se estaría convirtiendo en un paraíso para dictadores. Eso sería un país donde los dictadores irían a vivir porque sabrían que ahí no se les perseguiría, porque sabrían que ahí gozarían de esta impunidad soberana extendida durante toda su vida. Esto, por lo tanto, bueno, es un precedente muy grave. Y lo que estaría significando es que
no, digamos, la Corte de Estados Unidos y Estados Unidos como país no estarían diciendo que Zedillo sea inocente, estarían diciendo que Zedillo no puede ser juzgado, que nunca va a ser juzgado, que es un irresponsable, ¿no? Que no tiene por qué hacer frente a procesos donde se le exijan responsabilidades. Insisto, ni siquiera se entraría a saber si es verdaderamente culpable o no, simplemente se diría que a él no se le puede tocar con el pétalo de una rosa o de una demanda, ¿no? Esto, bueno, con respecto al proceso en Estados Unidos. Ahora, es cierto, y mucha gente ha encontrado el paralelismo con el caso que nosotros estamos llevando ante la Corte Penal Internacional en relación con el gobierno federal mexicano, pero pues ya el gobierno panista, ¿no? Y todo, bueno, miren, trataré de explicarles muy brevemente. La petición que nosotros estamos presentando en La Haya es se llama una comunicación de información. Se le pide al fiscal de la Corte Penal Internacional que defina si en México se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Son dos tipos penales que son competencia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la primera diferencia que tienen que ustedes tener clara, por ejemplo, para distinguir el caso de Zedillo y el de Calderón, es que lo que nosotros estamos pidiendo en La Haya, en Holanda, en los Países Bajos, es una responsabilidad penal. Es decir, estamos pidiendo que los altos mandos, tanto del Estado mexicano como de los cárteles de la droga, terminen en la cárcel. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Lo que se está buscando en Estados Unidos es otra cosa, es una cuestión civil, una indemnización. La Corte Penal Internacional es un tribunal creado mediante un tratado, se llama el Estatuto de Roma. Es un tratado que firmó el Estado mexicano y que fue ratificado. En cambio, pues la Corte de Estados Unidos es un tribunal nacional, es un tribunal de ese país. Y además, una diferencia sustancial es que en la Corte Penal Internacional no se puede alegar esta inmunidad soberana que está alegando Ernesto Zedillo en su defensa. Es decir, si como nosotros hemos planteado que en México hay altos mandos del ejército involucrados en violaciones a derechos humanos, y no estamos hablando de soldados rasos, estamos hablando de generales del ejército mexicano que dieron órdenes de ejecutar extrajudicialmente a civiles, de desaparecer forzadamente a personas, de realizar tortura, de ordenar tortura en los cuarteles militares. Y estos son generales del ejército, no, insisto, no soldados, no cabos, los más altos mandos del ejército mexicano estarían involucrados en estos hechos. Nosotros hemos dado pruebas de que esto es así, y además, simplemente para citar un caso que está vigente, ojalá ustedes sepan que la Suprema Corte Mexicana en estos días está procesando casos teóricamente para limitar el fuero militar, para limitar, digamos, la jurisdicción de los tribunales militares. Esto evidentemente es un caso muy importante, deriva de la sentencia del caso Radilla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el asunto ahí es que varios casos de militares se están llevando ante la Suprema Corte Mexicana para que defina si deben ser juzgados por tribunales militares mexicanos o por la justicia civil. Bueno, en esos casos, si ustedes sintonizan el canal judicial, durante estos días lo van a poder ver, lo van a poder atestiguar, no tienen que creerme. Ahí hay generales del ejército mexicano que están siendo enjuiciados por su responsabilidad al haber ordenado tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. Son expedientes que están llevándose ante la Corte mexicana, y nosotros sostenemos que no son los únicos casos, que hay casos de otros generales que están involucrados en estas violaciones a derechos humanos, y que por lo tanto la Corte Penal Internacional puede intervenir en la situación mexicana.
Hay varios aspectos técnicos que, si ustedes quieren, lo podríamos platicar a lo mejor al final, porque obviamente pues es un proceso penal, hay muchas interpretaciones, muchos argumentos en pro y a favor de esta competencia, pero bueno, lo que nosotros estamos planteando es que en México ocurren estos crímenes, que están involucrados altos mandos del ejército, que están involucrados altos mandos civiles también, y que deben ser enjuiciados. Debe algún tribunal decirnos si son responsables de estos delitos o no. Simplemente les diría que nosotros estamos planteando que se cometen crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, en contra de los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país cotidianamente. Estos crímenes incluyen una serie de atrocidades, no solamente los homicidios, no solamente estas narcofosas que se encuentran a lo largo del territorio mexicano. Nosotros hemos señalado, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Migración, esto lo estamos documentando ante la Corte Penal Internacional, el Instituto Nacional de Migración participa en el secuestro de migrantes centroamericanos y en la venta de estos migrantes como esclavos, en calidad de esclavos, a los cárteles de la droga, particularmente al cártel de los Zetas. Esto está documentado, esto no son imaginaciones mías, hay informes de la CNDH que documentan esta participación. Es más, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que es un órgano que depende del Poder Judicial federal, ha documentado esta venta de migrantes centroamericanos a cárteles de la droga en la que está involucrado el Instituto Nacional de Migración. Nosotros señalamos que los altos mandos el Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación. Es decir, no es un asunto aislado donde hay algunos... cuando nosotros presentamos esta petición en la Corte Penal Internacional, el gobierno federal mexicano, el gobierno de Calderón, respondió, además de amenazando, minimizando la situación, la crisis humanitaria que vive México, diciendo que sí había algunos soldados que de pronto cometían errores o excesos, pero que los enjuiciaban y que no había ningún problema en México, que incluso me acuerdo mucho de una frase, decían que tenemos una democracia vibrante, donde hay muchas libertades, tenemos un estado de derecho, según ellos. El problema es que nosotros estamos demostrando ante la Corte Penal Internacional que esto no es así, que en realidad en México altos funcionarios del Estado están participando en violaciones a derechos humanos, en este caso en particular que les comentaba, en las agresiones contra migrantes centroamericanos. Miren, por ejemplo, la cónsul de Honduras denunció que las mujeres de su país que transitan por México son secuestradas con la complicidad de autoridades ministeriales, es decir, digamos, gente de las procuradurías de este país. Son secuestradas y son usadas como esclavas sexuales en prostíbulos en México. Estos son solo algunos casos. Los migrantes centroamericanos, por ejemplo, las mujeres, cuando saben que van a cruzar México para llegar a los Estados Unidos, han adoptado ya la práctica de inyectarse anticonceptivos porque saben que van a ser violadas en este país. Y para evitar embarazos, como evidentemente los violadores no aceptan usar un condón, entonces se tienen que inyectar para evitar ser embarazadas. Este país está viviendo una crisis humanitaria espeluznante que no quiere reconocer el gobierno. Pero evidentemente también existe el tema de la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que en realidad nosotros hemos señalado que si se quisiera acabar con el narcotráfico, pues evidentemente lo que tendría que hacerse sería atacar el lavado de dinero, y es lo único que no se hace, ¿no? En este país es más peligroso robarse una tortuga en peligro de extinción que lavar dinero para el narco. Eso se los demuestro. Hay datos oficiales, yo he trabajado en la Suprema Corte, hay datos oficiales que demuestran que año con año hay más acusaciones en México por delitos ambientales, es decir, por robarse una tortuga en peligro de extinción, que por lavado de dinero.
¿sí? O sea, la Procuraduría Federal, la PGR, se dedica más a perseguir o a proteger los venados, ¿no? Que yo no digo que esté mal, pero se supone que el objetivo de este sexenio era acabar con el narcotráfico, y casualmente no se ataca el lavado de dinero. El otro tema que les comentaba pues son las agresiones que tienen que ver con este conflicto armado, que sí existe. Hay un conflicto armado entre grupos de narcotráfico y autoridades mexicanas que ha costado miles de muertes. Por ejemplo, les doy un dato que refiere a un organismo internacional, el Consejo Noruego para Refugiados. Es un órgano de los más prestigiosos en el mundo. Ellos tienen un centro de monitoreo de desplazamiento interno de los países. Ellos calculan que en México, derivado de la guerra contra el narcotráfico, derivado de la decisión de Felipe Calderón, en México han tenido que abandonar sus hogares más de 1.6 millones de personas. Eso es un desplazamiento forzoso gravísimo. Son personas que tuvieron que dejar sus casas, obviamente pues su propiedad, su patrimonio, ¿no? Atrás, están enfrentándose a una nueva, digamos, realidad, pero además amenazados y en peligro por pues la guerra que está librando en este país varios cárteles de la droga. Nosotros hemos señalado que estas agresiones contra civiles, por ejemplo, el simple desplazamiento forzado, implica crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. En México los soldados torturan en los cuarteles militares derivados de esta guerra. Los cárteles de la droga reclutan a niños, utilizan armas prohibidas por el derecho internacional. Por ejemplo, los cárteles de la droga en México están utilizando minas antipersonal. Esas minas están prohibidas por el derecho internacional, son minas que no pueden distinguir entre objetivos civiles y militares, que si pasa un niño explotan y los matan. Eso se está usando en México. En México se asesina dentro de hospitales, se asesina dentro de ambulancias. Eso está tipificado por el derecho internacional. No es un simple homicidio, no es que yo mate con un cuchillo a una persona, es que maté a una persona en un hospital, maté a una persona en una ambulancia. Eso lo que realizan los cárteles de la droga, y lo peor es que ahora también lo practica la Marina y el gobierno federal mexicano, esta lógica de amputar partes del cuerpo, ¿no? Las decapitaciones que vemos masivamente. Ustedes recordarán que en el caso de Beltrán Leiva, cuando la Marina lo asesinó, además le amputaron un brazo. Autoridades mexicanas, militares mexicanos, le amputaron un brazo como medio de intimidación a un narcotraficante. Eso no es un homicidio, no es un homicidio simple y llano. Eso es un crimen de guerra. Ese tipo de prácticas no se pueden tolerar por el derecho internacional humanitario. Están prohibidas y tipificadas, están prohibidas por las convenciones de Ginebra y están tipificados como delitos dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es por todo esto que nosotros acudimos a la Corte Penal Internacional para pedir al fiscal que abriera una investigación. Mucha gente me ha preguntado que cómo va este asunto. Trataré de decirles muy brevemente que va muy bien. La Corte Penal Internacional tenía la opción de desechar esta petición por notoriamente improcedente. Esa fue la petición que le hizo Felipe Calderón y su gobierno. Ellos querían que ni siquiera se estudiara la petición, y afortunadamente pues logramos llevar suficientes evidencias para que se entre al fondo del asunto, se analice si realmente se están cometiendo esos crímenes en México o no. Por cierto, la petición que les comentaba de Cedillo sobre la inmunidad, lo que implica es precisamente que no se analice el fondo, que no se decida si hay crímenes o no. En este caso ya no va a pasar eso. La Fiscalía nos va a decir si realmente se están cometiendo estos crímenes en México o no. Y habrá una posibilidad todavía para que el Estado mexicano demuestre si tiene capacidad y voluntad de juzgar a estos criminales, a quienes torturaron civiles en los cuarteles militares, a quienes realizaron desapariciones forzadas, a quienes las ordenaron, a quienes están, incluso, miren, esto yo creo que es tal vez el caso más insultante, pero el ejército mexicano utiliza la violación sexual en contra de mujeres como un instrumento de tortura, como un instrumento de represión en contra
ya no solamente de los movimientos sociales, ya no solamente de los grupos rebeldes, lo está utilizando también, por ejemplo, en contra de quienes ellos creen que están encubriendo a narcotraficantes. Les comento un caso muy concreto, en Michoacán, en 2007, imagínense, además, en la tierra de Calderón, ¿no? El ejército se enfrentó a unos narcotraficantes, los narcotraficantes huyen, se esconden en un municipio, y en este municipio acuden más fuerzas militares y rodean el municipio. Ingresan buscando a los narcotraficantes y no los encuentran. Como no los encuentran, creen que la población los está protegiendo, los ayudó a escapar, los está escondiendo, y el ejército mexicano violó sexualmente a mujeres en ese municipio en Michoacán en 2007, en mayo de 2007. Violó no solamente a mujeres, violó a niñas. El ejército mexicano violando niñas. Esto, insisto, no crean que tienen que confiar en mí. Hay una recomendación de la CNDH que documenta que esto ocurrió. El ejército mexicano viola a niñas como represión porque creen que protegen a narcotraficantes. Ese tipo de... Insisto, no es igual que un civil, alguno de nosotros, viole sexualmente a una mujer. Eso es un delito, eso se debe perseguir penalmente. Claro que hay instituciones para eso. Pero que un soldado, encubierto por un batallón del ejército, y además encubierto por sus superiores, viole a decenas de personas, a niñas, y además sigan impunes. Eso no es una violación normal, eso es un crimen de lesa humanidad, eso debe ser juzgado por tribunales internacionales. ¿Saben qué es lo peor? Que en México eso ni siquiera está tipificado. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad en este país no existen. Nuestros legisladores no han creído conveniente que se tipifiquen estos crímenes. Es más, debo decirles, en la mayoría de las entidades federativas, en 24 entidades federativas, la desaparición forzada ni siquiera es un delito. Por eso, los famosos levantones que ocurren todos los días en este país no se persiguen adecuadamente, porque en este país lo que se persigue es el secuestro, es decir, cuando privas de la libertad a alguien y a cambio pides dinero. Pero si no existe esta petición de recompensa, lo que tendría que considerarse es la desaparición forzada. Sin embargo, en 24 entidades federativas no existe. La desaparición forzada no es un delito. Por eso, muchas veces cuando las familias, las madres acuden a las instancias, a las autoridades penales de este país desesperadas a pedir auxilio, pues muchas veces las autoridades ministeriales les dicen, pues si no hay petición de rescate, pues no vamos a hacer nada, no se preocupe, espere que regrese, a lo mejor se fue con el novio, a lo mejor, no sé. Hay una irresponsabilidad gigantesca en este país. El caso de los desplazados que yo les comentaba, que está documentado por un organismo internacional. Por cierto, ese organismo internacional ha afirmado que en México existe una guerra, es decir, un conflicto armado interno. El Consejo Noruego para Refugiados dice que en México hay una guerra interna. Y además critica la terrible situación en la que nos pone el gobierno federal mexicano, porque a estos desplazados, primero, no existe ni siquiera un registro de cuántos desplazados hay. No existen instrumentos legales para proteger su propiedad, para proteger la propiedad que ellos tienen que abandonar. No existen instrumentos legales que les permitan incorporarse a una nueva comunidad. En Chiapas es un fenómeno terrible, el de los desplazados, el de la gente que tiene que abandonar. Pues el Estado no les ofrece instrumentos para poder incorporarse a nuevas sociedades, a nuevas comunidades. En México no existen instrumentos para proteger a la gente que se enfrenta al desplazamiento forzado. Y eso lo está señalando un organismo internacional, no yo, no nosotros que estamos sufriéndolo. Ya es inocultable la crisis que está viviendo este país. Bueno, yo quiero dejarlo hasta aquí. Obviamente, si ustedes tienen dudas, los trataré de responder. Pero quiero decirles que, bueno, yo les agradezco mucho las palabras elogiosas que han tenido para mí, pero en realidad este no es un esfuerzo individual. Hay 23,000 personas que acudimos a la Corte Penal Internacional, y además debo decirles que no es solamente un esfuerzo de un abogado. En un principio yo redacté la petición, pero afortunadamente con el éxito que tuvo,
Otras organizaciones de defensores de derechos humanos se han acercado, nos han brindado apoyo, han llevado testimonios a la Haya, hemos llevado informes nuevos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y esto está avanzando muy bien. De hecho, les comento que se filtró una información muy relevante. El gobierno federal mexicano, por cierto, les voy a decir la fuente. Ustedes saben que el canciller de Vicente Fox, Jorge Castañeda, ¿no? Se hace pasar por un intelectual muy honesto. Jorge Castañeda informó, publicó un artículo en Reforma denunciando que Felipe Calderón le había ofrecido al fiscal de la Corte Penal Internacional, o sea, al fiscal con el que nosotros acudimos, le ofreció contratos para que viniera a México, o sea, le ofreció dinero para que a cambio de eso cerrara, le diera carpetazo al asunto de México en la Corte Penal Internacional. No lo digo yo, lo dice Jorge Castañeda, o sea, alguien que tiene contacto con el Servicio Exterior mexicano, ¿no? Que conoce perfectamente a los diplomáticos mexicanos. Y él denunció que Felipe Calderón intentó traficar influencias e intentó corromper a la Corte Penal Internacional para que cerrara el caso lo más pronto posible, evidentemente antes de que él saliera del poder, ¿no? Afortunadamente no lo logró. No lo logró no solamente por nuestro esfuerzo, sino porque otras organizaciones internacionales han participado en esta petición ante la Haya. Incluso organizaciones internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, han presentado sus puntos de vista y han dicho que en México se está viviendo una crisis humanitaria. Yo tendría muchos datos más que ofrecerles. Nada más el caso de los migrantes centroamericanos. Solamente en 6 meses de 2010 está documentado que por la CNDH hay un informe sobre ello, es público, que solo en 6 meses de 2010 ocurrieron 11.333 secuestros de migrantes centroamericanos en México. En 6 meses. En muchos de esos secuestros están involucrados autoridades mexicanas, autoridades federales mexicanas. El Grupo para Desapariciones Forzadas de la ONU ha dicho que en las desapariciones forzadas que están ocurriendo en México están involucradas autoridades federales mexicanas. Insisto, lo que está ocurriendo no es un accidente, lo que está ocurriendo no es un error. Esto es una estrategia planeada para intimidar, para reprimir, para forzar a la gente a vivir con miedo. Y pues lo que nosotros creemos es que esto tiene que detenerse. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para que estos crímenes no queden impunes y para que también sepan que no les tenemos miedo, ¿no? Entonces, ojalá que esto siga avanzando y que podamos seguir, como bien se señalaba, uniendo esfuerzos para que esto prospere. Muchas gracias.